bien, el tema que nos compete hoy es de traje gris a uniforme con código QR. Esto es los policías que entrarán en el nuevo año a República Dominicana y este cambio que habrá de un uniforme, que no voy a decir como le decían popularmente, esos trajes grises, pero que ahora serán trajes modernísimos y con códigos QR. Nelson Valdés Burgos empieza con las informaciones iniciales de esto, luego seguimos con videos de apoyo de la semanal y todo esto, y luego vienen algunas opiniones e informaciones de mi parte. Nelson Valdés. Sí, bueno, comentarle que decía fuera de cámara el equipo de que ayer estuve viendo un poco la semanal, me pareció un ambiente bastante tenso, incluso para presentar las mejoras que se habían aplicado dentro de lo que es la Policía Nacional. ¿De qué se habló en la semanal? Bueno, pues hablaron de todos los cambios que ha habido a nivel de formación técnica, profesional a las policías, se comentó de que había habido charlas que se le había entregado al personal como una forma para saber cómo tratar a los ciudadanos. La ministra de Interior y Policía, Farideh Raful, se expresó respecto a las nuevas políticas que habían dentro de la policía y nada, de que ellos habían aplicado de alguna manera ciertas buenas prácticas o las mejores prácticas de las policías latinoamericanas. También hay un asesor de nacionalidad colombiana que estaba narrando obviamente todo lo que se había hecho o tratado de reformar al interior de la policía. Entonces vamos a compartir la noticia y luego vamos a hacer de alguna manera nuestros comentarios, pero así a grosso modo vi un ambiente bastante tenso cuando le hacían preguntas bastante directas y un poquito tratando de buscar la verdad al presidente, él como que se trancaba o decía, responde tal, responde Farideh, responde tú al jefe de la policía. Yo sé que hay un ambiente de presión bastante fuerte por el tema de la reforma fiscal. Creo que el escenario ayer en que presentaron todo el proceso de modernización de la institución, de lo que significa la Policía Nacional. Y ahora vamos a tratar una parte de lo que se vio ayer, que fue el tema del uniforme. Vamos a narrar la historia, vamos a narrar la noticia, vamos a tratar de compartir con ustedes el contexto en que esto sucede y luego vamos a hacer nuestro análisis al respecto. Dice que el presidente Luis Abinader anunció que el gobierno planea incorporar 20.000 nuevos policías en los primeros 4 años como parte de la segunda etapa de la reforma de la Policía Nacional, que recuerden ustedes ya fue iniciada en el año 2021. Esto casi duplicará la cantidad actual de agentes que se encuentran en la calle, siguiendo un estudio que compara la cantidad de policías por habitante en países como Canadá y España, que tienen altos niveles de seguridad. Actualmente hay 4.132 nuevos agentes en formación que se integrarán en diciembre. También se planea construir un nuevo edificio para el Instituto Policial de Educación Superior y en su primer año la Escuela de Formación ha graduado ya a más de 4.000 estudiantes. El presupuesto para la reforma policial del próximo año será de unos 14.000 millones de pesos. Iván, cuéntanos más. Así es, miren, hay un corte de los nuevos uniformes. Hay un corte también de la semanal que entiendo que deben colocar a los chicos ahora para que entiendan a qué tú te referías cuando decías que el lenguaje corporal de Abinader en ese momento, no sé si tenemos ese corte por ahí, no se sentía cómodo, no se veía que se sentía cómodo y de la forma que estaba haciendo una especie de deflexión de la respuesta a otros integrantes del gobierno. Nosotros entendemos y leímos con esas informaciones, con ese manejo, que tal vez Luis está un poco cansado de este asunto de la semanal, de estar frente al pueblo semanalmente recibiendo esta especie de intercambios incómodos, pero bueno, es la responsabilidad que tiene el gobierno y que ha asumido con esto de la semanal o de Luis Abinader semanal. Miren, el gobierno presentó la versión 0 del nuevo uniforme de la Policía Nacional que se implementará en 2025 como parte de una reforma. El diseño incluye un código QR con la información de la gente. Ya ustedes saben, la gente cuando lo para un policía va a estar cada quien con su celular. Espérese, vamos a ver quién es usted, vamos a ver. Ah, sí, es usted. Entonces, miren, cada uniforme tendrá un número de placa único y contará con una cámara corporal para registrar las intervenciones, mejorando la transparencia. Esa body cam que hablábamos de tenerla aquí, esa parte sí me parece muy importante a mí. No solo no tal vez lo del uniforme o que sea un color tan oscuro y tan fuerte como se ve de tele esta versión 0 que están presentando, pero el hecho de tener ese body cam, eso es importante. Que haya registro de cada interacción con un ciudadano, eso es sumamente importante y que tengamos esa base de datos de cómo una gente se comporta, de que veamos los indicios, de que veamos cómo los ciudadanos están respondiendo a esta
a esta interacción, cómo el policía llega, las primeras palabras que le emite, cómo lo recibe el ciudadano, ver si el ciudadano está embriagado desde la primera instancia en ese video que va a quedar grabado por esa interacción o esa parada que va a hacer un militar al ciudadano. Eso va a ser muy importante porque primero va a obligar, podemos bajar aquí para que cojan el comentario y el reel limpio. Miren, tener esa cámara aquí va a ser muy importante porque primero se va a ver cuál es el estado en que está el ciudadano cuando el policía lo va a detener, si está embriagado, si está haciendo algo indebido, o si está tranquilamente, o qué está pasando, cuál es el espacio, cuál es el ambiente. Y esto va además a obligar al policía, al oficial, a comportarse correctamente porque sabe que no está solo, sabe que está siendo vigilado su proceder, sabe que si va con un comportamiento inapropiado, como vimos recientemente en las redes y en los periódicos, videos de policías muy agresivamente atacando ciudadanos, ese tipo de comportamiento se va a mitigar porque hay una especie de, los gringos le dicen eso, accountability. Usted va a tener la capacidad o más bien la obligación de rendir cuentas ahí de inmediato. Si usted fue agresivo o tuvo que atacar violentamente a un ciudadano que iba obviamente a atacarlo a usted en defensa propia, ya usted tiene su registro grabado ahí. Eso es muy importante. Ahora, hay que tener cuidado de que estas body cams, esos dispositivos que se van a utilizar, sean eficientes, que esa información vaya inmediatamente al servidor, a esa base de datos que tiene la policía y que esa información se maneje pulcramente allá donde va a llegar. Sobre estos nuevos cambios que se están presentando en la policía, aparte del código QR que tendrán los uniformes, es el tema de que va a haber un lema en los uniformes que va a decir proteger y servir, un cinturón multipropósito para hasta 10 accesorios y la palabra policía en la parte trasera, junto con una cinta reflectiva visible a 500 metros, diseñado en colaboración con miembros de la policía y diseñadores de moda. Escuchen esto, utilizará telas flexibles adecuadas para el trabajo policial. Para garantizar que el nuevo uniforme de la policía cumpla con los estándares internacionales, se homologaron características de uniformes de 10 cuerpos policiales de Europa, Sudamérica y Centroamérica, buscando inspirar confianza en la ciudadanía. Se formó un grupo de trabajo de más de 3.000 agentes y diseñadores para crear varios prototipos para llegar a la versión actual. Finalmente se aclaró que esta no es la versión final, eso es una gran noticia para que podamos hacer ajustes, ya que se publicará la evaluación en la página del cuerpo policial. Además, se mencionó el decreto 371-24 que establece los principios y lineamientos del proceso de reforma y modernización policial. Esto de reformar la policía es importante, pero es importante no solo que se establezca el uniforme y que se establezca el body cam, que para mí de toda esta información es la más importante, que eso pueda manejarse, no solo que la tengan los policías, sino que el sistema que se establezca para que esto sea una herramienta productiva, una herramienta importante, una herramienta indispensable, que ese sistema, que este protocolo que se arme allí para que desde que inicie la interacción con el ciudadano, que esa cámara prenda, la persona que ve y que revise y que requise ese video, inmediatamente se presenta el caso, que hubo un incidente, que hubo que detener, que hubo que dispararle a un ciudadano porque se puso violento, porque me iba a atacar con otra arma, inmediatamente la gente que lo va a observar tiene que haber un equipo dedicado para eso, gente con capacidad, gente con criterio, y que cuando llegue el momento de judicializarse a la gente o al ciudadano basado en esa prueba, no haya duda de que me filtraron la cámara, que se borró el documento o que hackearon la cuenta. Eso es importante que se tome en cuenta. Nelson con el resto de las informaciones sobre la historia de los uniformes y cambios en los uniformes de policía. Gracias, Iván. Fíjense que el uniforme policial en la República Dominicana ha sido un diseño que ha ido evolucionando con el tiempo. Ha reflejado, obviamente, como comentaba Iván, cambios estéticos, obviamente también funcionales, influenciados también por la transición política de turno. Durante la ocupación norteamericana, recordemos entre el año 1916 y el año 1924, los miembros de la Guardia Nacional usaban uniformes militares y también bajo el régimen también de Trujillo, del año 1930 al año 1960, se adoptó un uniforme formal con chaquetas largas, recuerden, y botas altas en la era de Balaguer, del 1961 al año 1990. También se simplificaron los uniformes, optando por camisas con pantalones, con corbatas. Entre el año 2000 y el año 2005, el uniforme se mantenía gris, destacándose por incluir
al de los agentes. Y en el año 2005 hubo un cambio. Se introdujeron nuevos diseños más vivos por Oscar de la Renta, por el senador dominicano. Recientemente, en agosto del 2023, se aprobó un cambio a uniformes azules y se modificó el lema de la policía: ley y orden, y proteger y servir. Aunque la confección, es decir, se cambió de ley y orden a proteger y servir. Aunque la confección de los nuevos uniformes aún están en proceso. Ahora, dicha la noticia, quería agregar algunas observaciones y comentarios. Primero, decir que el modelo de uniforme está basado en diseños o experiencias, etcétera, de Sudamérica. Hay que ver el tema climático, si lo va a acompañar el tipo de tela de la policía, porque la idea es que una persona que va a estar bastante horas bajo el sol pueda disfrutar de una tela que sea la idónea para el tipo de clima que tenemos en la República Dominicana. Y lo comento porque en un viaje que yo hice a Barahona, por ejemplo, nosotros tenemos a veces policías, hombres y mujeres, que en los destacamentos o en los parajes donde se encuentran no hay ni baño. Esa es la situación. O comen así debajo de la sombra de un árbol, es decir, en situaciones bastante indignas a mi gusto. Yo cuando veo a un policía de tránsito que llueve y está el solazo ahí y está ahí de alguna manera y no ves ningún soporte de una botella de agua, no le acompaña tampoco la vestimenta que tiene puesta, creo que también, aparte de revisar nuevamente si es el uniforme o el tipo de tela acorde a nuestra policía por el tema climático y por el tema de las carencias que también tiene nuestra Policía Nacional. Imagínense, no hay baños. Entonces tú vas al retén, que ya casi vas llegando a Barahona, y yo miraba y decía, lo veo policía o veo una policía, pero no veo si tiene alguna necesidad biológica. ¿Dónde va a ir? Bueno, pues no hay, es decir, está el monte, lo mismo que cuando los ves en carretera. Entonces, yo creo que tenemos que mirar varias cosas para dignificar la tarea de nuestra policía, honestamente. Es decir, el uniforme es algo relativo, algo que, bueno, que sí es importante. ¿Sabe? Lo que sí, por ejemplo, me agradó mucho es que, por ejemplo, vi artefactos o instrumentos, por ejemplo, para tú agarrar a una persona y detenerla sin tener que usar el arma. El arma debería ser, hablo del arma con balas, ya el último recurso para tú aprender a una persona o para tú bajarla, ¿no, verdad? Poderla ponerle las esposas. Deberías poder utilizar otros recursos previos a utilizar el arma, porque una de las críticas y de las preguntas también que le hacían ayer al jefe de la policía, que lo hizo Pablo McKinney, el periodista de Color Visión, le decía que si va a haber algún cambio en la manera en que muchas veces son muertas, ¿verdad? O asesinadas o acribilladas por la Policía Nacional ciertas personas pseudodelincuentes o delincuentes o posibles delincuentes. Porque otra cosa que pasa en la República Dominicana es que al momento de la detención, al momento en que van y averiguan si se está desarrollando algún tipo de crimen o delito, muchas veces todas las personas involucradas, excepto la policía, terminan muertas. Y cuando obviamente la prensa se acerca y dice, ¿qué fue lo que pasó aquí? No, hubo un intercambio de balas. Bueno, ¿me puedes mostrar, por ejemplo, las armas que tenían al otro lado? No, porque eso es parte de una investigación, por lo tanto eso ya se envió a la fiscalía. Mentira, en muchas ocasiones. Es decir, la otra parte nunca tuvo armas. Creo que esta es una oportunidad para revisar el fondo y la forma en que se desarrolla el tema de la policía y la seguridad ciudadana en la República Dominicana. Hay cosas que yo encuentro un poquito extrañas. En el año 1995, yo tuve que viajar a Chile y me encontré positivo que una de las personas que estaban dentro de nuestra embajada en la República Dominicana era un agregado militar, pero también había una persona que estaba estudiando de la Policía Nacional en la Escuela de Carabineros de Chile. Entonces yo me acerqué y le dije, wow, Dios, qué bien que sí, estamos aprendiendo de las prácticas forenses, investigativas, toda la parte de criminología, de cómo se desarrolla, por ejemplo, cómo trabaja también la policía de investigaciones en Chile. Y yo, wow, pero vamos bien en República Dominicana. Entonces, si eso fue en el año 95, estamos en el año 2024, estamos hablando de 29 años después, uno se preguntara, ¿qué fue lo que se deterioró tanto que no tenemos policías que saben comportarse acorde o desarrollar un protocolo o un proceso acorde al momento? Es decir, poder detener a una persona, poder controlarla sin que tengas que acabar con la vida
de esa persona. Es decir, ese paso tenemos que darlo. Y lo menciono porque ayer cuando escuchaba, por ejemplo, a la ministra de Interior, Farideh Raful, parecía primero que era como una especie de guión que ella tenía en la cabeza, donde tenía que expresarlo, y a cualquier pregunta, yo creo que le preguntaba, ¿qué edad tú tienes? Y hacía la misma respuesta. ¿Me podrías hablar más o menos cuál fue tu educación? Y daba la misma, es decir, no importa lo que le preguntara, ella respondía completamente lo contrario. Obviamente defendiendo, y es comprensible, lo que se estaba desarrollando allí. Es decir, ellos querían de alguna manera potenciar sus logros de los cursos que estaban haciendo, la formación de ciertos agentes de la policía, y que con eso nosotros como ciudadanía íbamos a empezar a percibir ciertas mejoras en el trato de parte de la policía hacia los ciudadanos. En el tema del uniforme, yo quiero comentar varias cosas. No es lo más importante, yo apostaría más por un modelo similar al que se encuentra en Miami, porque es un clima parecido al de la República Dominicana, que ha sido pantalones cortos, y de nuevo hay un tema que quiero comentarles. ¿Es importante el sueldo? Absolutamente, que estén capacitados, sin discusión alguna, pero también es importante la dignificación del tema de lo que es la policía. Es decir, a mí me impacta de sobremanera ver a veces que no han comido, o comen tardíamente, o comen en una situación bastante precaria, o no tienen a dónde ir al baño, o tienen que utilizar recursos que tú dices, pero es que en este tipo de, es decir, gracias a Dios, afortunadamente en la República Dominicana, no tenemos niveles de delincuencia o de narcotráfico como Rosario en Argentina, como lo que está pasando en algunos barrios en Santiago de Chile, donde ya el narcotráfico ha tomado completamente los barrios. Gracias a Dios no tenemos eso en República Dominicana. Por lo tanto, nuestra policía puede ir al baño en una casa de alguien que está al frente y sabemos que nadie se le va a pasar por la cabeza hacerle daño a nuestro policía, pero de nuevo creo que hay que resguardar la vida de nuestra policía. Tenemos que a la ciudadanía, y fue una pregunta que se quedó en el aire, en el limbo, de parte de una persona que también asistió a la semanal, que hablaba de alguna manera, bueno, ¿cuándo se va a invertir en capacitar a la población? Porque hay un tema, señores, muy importante que es la corresponsabilidad. Cuando yo le exijo al otro algo que yo no brindo, el otro se molesta. Y uno de los problemas que tenemos también en la sociedad dominicana, a mi gusto, es que nosotros esperamos mucho de las autoridades cuando yo no doy absolutamente nada como ciudadano. Yo tiro basura, yo no respeto el paso peatonal, yo infrinjo todas las leyes de tránsito, yo no me paro ante un pare, por ejemplo, en las calles, yo atropello personas, yo tiro basura en el río, en el bosque, hablo en voz alta en lugares que no debería, pongo la música para que se escuche y rompa el tímpano a 2 cuadras y media. Entonces mi comportamiento ciudadano, de alguna manera, en algunas ocasiones, pues levanta obviamente la molestia de mis vecinos. Fíjense que en República Dominicana tenemos a veces que recurrir a la policía a ciertos lugares porque no hay forma de que los vecinos se pongan de acuerdo en algo tan simple como puede bajar un poquito el volumen de la música. No hay forma. El otro entiende que, oye, estoy en mi casa y yo puedo hacer lo que me dé mi gana. Está bien, mi amor, pero yo no quiero escuchar a Javier Solís toda la noche. Si que a ti te encante, lo encuentro perfecto. Pero a mí no me interesa escuchar a Javier Solís. Puedes poner la música solo para ti. Algo tan simple como eso, que podríamos socializarlo con un solo diálogo. No lo logramos en la República Dominicana. Tenemos un nivel de brutalidad a la hora de tratarnos. Hay un nivel de violencia en la República Dominicana que hay que abordarlo. Entonces, la única manera que hay para tú poder resolver eso, o aminorarlo al menos, son campañas de concientización. Tanto en lo que es la parte vial como en la parte de comportamiento. El día pasado, por ejemplo, Colombia mostraba un libro de moral y cívica. Cuando yo estaba en la escuela era una asignatura que se daba en el colegio. Y eso de alguna manera te pautaba, te transmitía el cómo tú debes comportarte como ciudadano dentro de una sociedad. Lamentablemente esa materia se dejó de dar en muchísimos países de América Latina cuando se empezó a hablar del progresismo. Esa libertad absoluta e indefinida, ¿no verdad? Que el ciudadano puede hacer lo que le dé su gana, y ahí vino la generación de cristal, el niño que no le puede decir absolutamente nada, no puedes darle pela, no puedes darle un chacletazo, olvídate de la correa, es criarlo casi como mi amor, mi amor, mi amor, mi amor, y el niño puede quemar la casa, mi amor, papi, mi amor. Bueno, y hemos pasado cuando ese niño crece, ¿no verdad? Porque no ha tenido ningún tipo de disciplina férrea, sino como que ha ido por la vida caminando como un emperador, como una especie de príncipe,
Ese es el ciudadano del futuro. Es el que no respeta la fila en el supermercado, porque él entiende que todo el mundo le debe algo, que la sociedad le debe algo, que el Estado le debe algo. No votaron 4 millones de dominicanos. ¿Saben por qué? Porque esas personas entienden que, ¿qué me importa a mí lo que pasa en el país? Ahí está, mi amor. Vas a tener una constitución, te guste o no. Van a hacer cambios en los próximos 4 años, como yo le decía a Cookie. Tienen todo el tiempo del mundo de hacer lo que les dé la gana, de una mayoría circunstancial. Y vamos a ver cosas en la República Dominicana que no nos va a gustar. Pero había y ahí paso a Iván, estaba viendo ayer un intelectual latinoamericano, que él decía cuál es el problema hoy que estamos sufriendo en países como República Dominicana. Cuando la ciudadanía es bruta por falta de educación, por falta de oportunidades, porque ha habido una especie de proyecto de parte de la clase política, mientras más mediocre y más bruta y menos intelectual sea la gente, eso nos favorece. Una ciudadanía empoderada, educada, sintonizada con lo que ocurre en la vida, que sea exigente, que le pida a las autoridades lo que corresponde, no le interesa a la clase política. Yo espero en Dios que también el tema, para terminar y pasar a Iván, el tema del uniforme, también le echen un pequeño vistazo, así como todo lo que tiene que ver con la reforma policial. Iván. Así es, mira, antes de irnos a la pausa para pasar ya al segmento de las 8, debemos hacer el siguiente aporte. Nelson está muy elocuentemente hablando de lo que se necesita hacer para que este tema de las reformas, especialmente esta parte que tiene que ver con reforma policial, sea efectiva. No basta con cambiar el uniforme, no basta con que tengamos aún la cámara corporal para que vigile cada interacción entre el policía y el ciudadano. Debe haber una especie de colaboración mutua entre el ciudadano, que debe entender cuál es el nivel de respeto que debe tenerse hacia un oficial de la policía, pero también el oficial de la policía entender cuál es el comportamiento idóneo para hacerse respetar. Usted sabe que la gente se respeta, inmediatamente usted tiene un acercamiento respetuoso, un acercamiento profesional. Un oficial de policía que va y se acerca con el protocolo debido que establece la institución, que se acerca a usted, que les dice cuáles son sus derechos y la razón por la cual está deteniendo, y que sin ningún nivel de arrogancia, y aquí cabe destacar lo siguiente, Nelson, es la parte formativa de los oficiales de policías. Los oficiales, Nelson y audiencia que nos ven, para nadie es un secreto que son muchachos que vienen de una parte, en la mayoría de los casos, de partes y sectores deprimidos a nivel social y económico, y eso obviamente se traduce al tema educacional. Cuando usted tiene una gente con una falta, con una carencia educacional de formación, de ética, de valores, y además a eso usted le agrega el tema de que tiene una necesidad económica financiera que le ataca, inmediatamente eso se convierte en una especie de desorden de procesos. Cuando usted tiene un tema económico, cuando usted tiene una irritación por un tema económico que no tiene las herramientas educativas, educativas, psicológicas para resolver ese tema económico o manejarlo, entonces inmediatamente hay un comportamiento agresivo, abrasivo hacia cualquier persona. Ahora imagínese usted que usted esté con un policía con un uniforme, con un calorazo, porque un uniforme que lo está quemando usted, que usted además no está recibiendo el salario que usted se merece como oficial de policía y que no tiene preparación para hacer el acercamiento al ciudadano correctamente. Esto se traduce a un tema de violencia, un tema de interacción engorrosa y complicada. Por eso yo digo que es importante el tema del body cams, de esas cámaras corporales, porque entiendo que es el elemento más importante de toda esta ecuación, que se tenga ese video y que se maneje pulcramente en la institución o en la procuraduría cuando tenga que pasar allí, porque eso va a obligar, no va a ser que no, que hoy usted tenía hambre o que hacía calor, no. Usted detuvo a una gente y la cámara tiene el video, la evidencia de que hubo una situación complicada allí, de que usted no hizo el protocolo correcto y por esa razón usted va a ser amonestado. Eso es importante. A veces la gente puede funcionar con caricias. Mira, si es que se trata a los ciudadanos, no, pero a veces tiene que ser con vigilancia y con una especie de responsabilidad para que se entienda de que se le está dando seguimiento a ese proceso de detención del ciudadano. Es ahora las 7:57 de la mañana. Debemos hacer una pausa para iniciar con las 8 de la mañana con todo el elenco de Una Nueva Mañana.